informan que el alerta. Ya son 6 los muertos por brote de legionela. Hay 3 pacientes en estado crítico. Y la última vez que hablamos con la doctora Adriana Bueno, todavía no se sabía qué era, ¿no? Un virus, una bacteria. Bueno, finalmente se sabe que se trata de una bacteria y hay muchísimo temor, y más allá de que se sabe cuál es, por ahí la gente no tiene muy claro cómo se contagia, qué riesgos se corren. Adriana, ¿nos puedes contar un poco? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Así es, teníamos la sospecha, la vez anterior cuando ya nos habíamos comunicado, la sospecha de que seguramente se trataba de una bacteria, sea legionela, era lo más probable. En un segundo o tercer lugar también no se descartaba leptospirosis y se terminó confirmando en la primera sospecha, la hipótesis más fuerte, que es esta bacteria, que bueno, es una bacteria bastante ubicua, decimos nosotros, porque gusta de ambientes húmedos, y por eso es que la causa o la fuente que nosotros denominamos ambiental es fundamental en este caso para lograr ubicarla dentro del sanatorio en cuestión donde se encuentra. Todavía esos estudios no se realizaron, se están realizando recién a partir del sábado. El sanatorio está completamente cerrado con la evacuación de los últimos 12 pacientes que allí todavía permanecían. Ya todo lo que era la atención externa estaba, digamos, clausurado, pero todavía había pacientes adentro. Así que va a ser importante, cuando uno habla de agua o de lugares húmedos, no se refiere específicamente a la calidad del agua corriente, que es potable en San Miguel de Tucumán, sino fundamentalmente de dónde es que nosotros almacenamos o acumulamos agua, como en nuestras casas, como en los edificios también de, digamos, de departamentos. Adriana, que están los tanques. Pero que haya pasado esto en el sanatorio quiere decir que tal vez no se tuvo el cuidado necesario en los tanques de agua, por ejemplo, que estaban sucios, falta de mantenimiento. Todo eso seguramente la investigación epidemiológica lo dirá. Lo que sí nosotros tenemos que decir es que esto nos debe servir para poner una mirada fuerte adentro de todas las instituciones de salud, especialmente las privadas, que por ahí no están bajo la lupa y la exigencia tan importante como lo está la salud pública estatal. Y seguramente nosotros, ¿qué es lo que tratamos siempre de...? Bueno, se nos cortó, estábamos hablando con la doctora Bueno. A ver... De minimizar los riesgos que tiene no solamente el paciente que ingresa a una institución para recuperar la salud por una determinada enfermedad y que no se le agregue algo mientras está internado, sino también para resguardar fundamentalmente a todo el trabajador, a todo el personal de la salud, a los trabajadores de la salud, con las correspondientes medidas también de bioseguridad, que tienen que ser no solamente estar escritas en un papel, sino que además tienen que tener toda la supervisión externa. Y bueno, y eso es lo que se dirá si es que se hizo o no lo suficiente. Más allá de la preocupación por este hecho puntual y porque sabemos que además hay pacientes que todavía están internados y tengo entendido que algunos fueron trasladados a hospitales públicos. Lo bueno sí, ya todos trasladados. Por eso, lo bueno de todo esto es que esta bacteria no se contagia de persona a persona. ¿Es así? Así es. Dentro de esta desgracia que ha costado 6 vidas de gente que fue a trabajar y hoy está muerta, de pacientes que fueron a recuperar su salud y hoy están fallecidos. Efectivamente, ahora uno va a poder hacer todas las investigaciones, y lo bueno es que fuera de ese llamado conglomerado de personas que están identificadas, que por ahora son 11, y que se enfermaron entre el 18 y el 23 de agosto, no hay ni entre sus núcleos familiares, ni entre sus otros núcleos laborales,
lo que nosotros denominamos casos secundarios. ¿Por qué? Porque la transmisión, afortunadamente, no es de persona a persona, y esa es la diferencia mayúscula con el coronavirus, con el que nosotros jamás estuvimos de acuerdo que se lo compare, porque el otro tenía una tasa de transmisibilidad importantísima, cosa que acá desde un primer momento Por eso no se había trasladar logrado. a los pacientes, ¿no, doctora? A los que estaban internados en esa clínica, por eso se los pudo trasladar a otros centros públicos. Todos están afuera, la clínica está vacía absolutamente. Hoy día, ya a esta misma hora en simultáneo, el ministro de Salud también está dando una conferencia de prensa. He visto que se le había pedido a la clínica de que, bueno, que no es que ahora haga el mantenimiento y demás, porque la toma de muestras necesarias para reducir el foco, porque ¿cuál es también el objetivo? El objetivo es hacer el estudio, limpiar lo que haya que limpiar, poder, digamos, identificar el lugar para sanearlo, para que vuelva ese sanatorio a ser utilizable, pero con los rangos de seguridad que Adriana, tanto el personal como el paciente requiere. ¿Y qué puntos en común tienen las personas que fallecieron? Porque tenía entendido que no tenía una alta tasa de mortalidad esta bacteria en sí, pero bueno, sin embargo estamos hablando de 6 personas que perdieron la vida ya. Así es, lo que pasa es que hay que ver cuál ha sido el inóculo que han recibido, o sea, la cantidad de bacterias que ha recibido toda esta gente que está, digamos, fallecidos más de la mitad, todavía en asistencia respiratoria 3 más y solamente 2 o 3 que están en sus casas con síntomas más benignos. El punto en común es, desde el punto de vista clínico, la edad, son adultos, todos tienen lo que nosotros denominamos comorbilidades. En general, en la mayoría de los fallecidos presentaban otras enfermedades, especialmente del pulmón, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo severo, insuficiencias cardíacas. Entonces, digamos que no eran personas que tenían toda su organismo en perfectas condiciones. Adriana, y es ahí... Los síntomas de esta enfermedad, perdón que te corte ahí, pero ¿cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento de la legionela? Porque no sabemos nada hasta ahora. ¿Con qué se puede curar? Los síntomas han sido fiebre alta, dolores musculares, que nosotros llamamos mialgias, trastornos gastrointestinales, dolor de panza, por así decirlo, y luego se agrega la tos seca, la agitación y el quebrantamiento del estado general. Todo esto en este conglomerado. Puede ser COVID tranquilamente. Claro, lo puedes confundir con los síntomas del COVID. Son iguales. En principio, al menos. Claro. Por eso es que lo primero que se hizo fue el hisopado para descartar COVID, gripe A y B, que también pueden ser responsables de esto, inclusive concluir en lo que han concluido la mayoría de los fallecidos, que fue una hemorragia intrapulmonar, que te habla de la severidad del cuadro. Y bueno, no nos olvidemos que en estos lugares la permanencia en el lugar no es que vos tuviste un contacto transitorio con la fuente, que ese contacto, ¿qué sería? ¿Tomé un vaso de agua y el tanque estaba contaminado? ¿O las gotitas del aire acondicionado? ¿Es algo mínimo? Como que no alcanzo a entender bien la magnitud de cómo se contagiaba la gente. ¿O se lavaron las manos? Puede ser por ingesta, pero la mayoría de los casos se da por inhalación. Por eso el aire acondicionado, sea en frío o en calor, es uno de los primeros, digamos, blancos a descartar los aires, todo el sistema de refrigeración de este sanatorio. Vos hablabas recién de que la mayoría de las personas fallecidas tenían ciertas comorbilidades. Yo pregunto, ¿esta bacteria para aquel paciente que no tenga un antecedente de alguna otra patología, también puede tener riesgo de muerte? Generalmente la letalidad es muy baja.
muy baja. Desafortunadamente acá los fallecidos todos tenían también su inmunocompromiso, pero el ejemplo está en que hay otros afectados que tienen su organismo muy bien y bueno, y afortunadamente esos Claro, dos la o llevan tres mejor. Claro. están en sus... Ahora, Pero esto se da por no algunas por lo que situaciones. veis la permanencia del contacto, no se olviden, 24 horas de guardia, Claro, capaz la gente estuvo que está internado internada 3 días con el aire ahí arriba. Y está circunscripto a esa clínica, además, por suerte. Digo, ¿esto pasa en otros No hay países ningún también o es caso acá, de se dio acá, digo, se da con rara frecuencia o hay otros lugares de Latinoamérica donde esta bacteria se ha Ustedes difundido? ahí en provincia de Buenos Aires, recuerdo en el año 2013, hubo un brote en una institución de salud en San Antonio de Areco, si mal no recuerdo, que también fueron lamentablemente trabajadores de la salud, las víctimas. Le corrijo, doctora, no en la magnitud fue de Carmen este de brote. Carmen de Areco, sí. Fue Carmen de Areco, sí. exactamente, vos lo dijiste mejor. Entonces, que también no ha tenido la magnitud en cuanto a mortalidad, pero sí había, digamos, también fallecidos y bueno, los trabajadores de la salud, que somos los más expuestos, por eso es que siempre estos lugares tienen que tener todos los protocolos y las medidas de bioseguridad, porque nuestro trabajo es peligroso si es que nosotros vamos desnudos a luchar contra enfermedades en ambientes cerrados. Ahora, ¿cómo se puede parar este brote, Adriana? La higiene de un hospital no es lo mismo que limpiar tu casa, y en esto quiero detenerme. Claro, ¿y cómo sería la limpieza? Eso quería saber, Adriana. ¿Cómo es la limpieza de un hospital o qué fue lo que, digamos, se dejó de lado en este caso? Porque la verdad que cuando vos decís se contagiaron por una bacteria, uno desde el desconocimiento piensa en suciedad, en falta de estado, en falta de mantenimiento. ¿Está ligado un poquito a eso, a que tal vez, digamos, todos los sistemas de ventilación no estaban bien? Está ligado porque la bacteria para alimentarse necesita nutrientes que se van acumulando en una cañería. Pero si esto fue así en esta institución, es lo que la investigación epidemiológica, más allá de las presunciones o de los prejuicios que uno ya por los antecedentes pueda tener, esto necesita ser confirmado y demostrado por la investigación epidemiológica y darle, ¿no es cierto?, la oportunidad también de que la gente del sanatorio, bueno, muestre lo que tenga para mostrar. Pero solamente el haber cerrado la clínica privada, doctora, y el haber trasladado a los pacientes que presentaban los síntomas, y el hacer tareas de limpieza y demás, ¿alcanza como para que esta bacteria no se multiplique en otros lugares? Alcanza, si vos limpiás y demás, alcanza, por eso estos brotes son aisladísimos y no es algo muy frecuente, a pesar de que todas las instituciones de salud fundamentalmente tienen un sistema de calefacción y refrigeración cerrado. No es algo que estamos viendo ni todas las semanas ni todos los años, sino que se dan en brotes en determinados momentos y cuando un cúmulo de circunstancias coinciden para tener este impacto. No es fácil tener la enfermedad por legionela. Tiene que haber un conjunto de elementos que coincidan para que pase lo que pasó desafortunadamente en Tucumán. ¿Cuál es el estado de, perdón, Valen, el estado de los pacientes que fueron trasladados? El estado de esos pacientes, de cada uno de ellos, no te puedo precisar, pero en principio no tenían, ¿no es cierto?, esta enfermedad, por eso todavía no han sido agregados a ese conglomerado de 11 pacientes, sino que estaban internados quizás en otros sectores y por otras dolencias. Lo que sí quiero también decir es que esta enfermedad, esta bacteria, tiene un tratamiento con antibióticos. Tiene tratamiento con antibióticos que obviamente ante la sospecha se les ha instituido a los pacientes, aunque nosotros tomamos conocimiento después del 29 de agosto y había pacientes internados desde el 20 de agosto en adelante. Sí. Entonces, bueno, digamos que en la toma de conocimiento por parte de las autoridades sanitarias de la provincia
fue después de 8 días de que esto ya se estaba, 8 días aproximadamente, todo es aproximadamente de lo que ya se había iniciado, ¿no? Doctora, dale. usted es muy medida en la forma de hablar y lo fue en su momento cuando todavía no se sabía de qué bacteria estábamos hablando, pero estaba hablando un poco también de los prejuicios que se pueden tener por una institución. Estamos hablando también de localidades que son más chicas, lo digo también en conocimiento propio, que hay instituciones que tienen mejor o peor fama, vamos a decirlo así. ¿Le sorprendió cuando se supo que esto pasaba en este sanatorio? No. No le sorprendió. ¿Por qué? No me sorprendió porque entiendo de que la supervisión y los controles de las propias obras sociales, en este caso, bueno, prestador de PAMI, que envía a sus afiliados a determinados lugares, no es solamente decir a usted le corresponde en tal lugar y ya desentenderse. Se tienen que dar los controles y las auditorías necesarias. Si se hace con números, imagínate si no se deben hacer en lugar donde están personas alejadas. Adriana, y pero también, entonces es una institución poco controlada. También, ¿cómo? ¿Es una institución poco controlada? No sé específicamente de esta, estoy hablando yo en general. En general, con todo lo que es la prestación del subsector de obras sociales, prepagas, aseguradoras de riesgo de trabajo y de accidentes de tránsito, o sea, lo que se dice la salud privada, no es que toda rinda cuentas, digamos, de qué es lo que pasa. Una vez que vos habilitás un lugar, no debería terminar todo ahí, claro, ¿verdad? Porque se habilita el edificio. Ahora, lo que ocurre que muchas veces hay en muchos lugares que es Vox Populi, como ustedes acaban de decir, que en tal o cual lugar, y bueno, ya la gente, aunque no tenga la idoneidad en el tema, tiene el sentido común y observa que no todos los procedimientos que están siendo llevados a cabo en determinados lugares son los adecuados, y sin embargo, se continúa funcionando. Por eso yo digo de que los compañeros de trabajo que fallecieron no los veremos nunca más. Pero ojalá sirva todo esto para, más allá de la noticia del momento, poner la mirada en todas las instituciones de salud y que no nos digan a nosotros los infectólogos muchas veces que lo que proponemos hacer en cuanto a los comités y a los servicios de infectología para prevención y control de infecciones intranosocomiales, que lo que nosotros pedimos es caro, porque pedimos filtros especiales para los aire acondicionados y demás. Porque yo le pregunto a todos los que hablan de caro o barato, ¿cuánto cuesta una vida? Que no la vamos a recuperar nunca más. Hablando de filtros, Adriana, ¿el agua que consumían ahí tenía filtro por lo menos o la consumían así directamente? Eso lo dirá la investigación en el lugar. Entonces, en el lugar in situ no podemos hablar por suposiciones. La investigación in situ comienza recién, digamos ahora, este fin de semana en cuanto a lo ambiental. Adriana, ¿y cómo quedó, digamos, el escenario local con la falta de un sanatorio? Porque por ahí, viste, no todas las localidades tienen los mismos sistemas de salud o tantos hospitales y sanatorios, y la verdad que cierre por completo, me imagino que debe ser algo que se siente. Sí, se resiente obviamente todo lo que es la prestación, pero San Miguel de Tucumán tiene innumerables sanatorios y también una red de hospitales de gran complejidad que, bueno, que son los que han absorbido, como siempre, el sistema público de salud en caso de estos daños o catástrofes o tragedias, es el que sale a la palestra a apoyar, a ayudar y también a contener a familiares y a pacientes. Ahora, doctora, el colega suyo que falleció, yo no me acuerdo si fue el primero o el segundo paciente fallecido. El primero. El primero. ¿Él hacía 24 horas de guardia en el lugar? Trabajaba sí en este lugar, 24, 12 horas, bueno, ya todo eso son cosas muy personales, ¿no es cierto? Pero sí, trabajaba en el lugar. No, porque usted había dicho... Nuestro trabajo en las unidades cerradas
son de por lo menos jornadas de 8 horas y en general de 24 horas. No, le menciono lo de su colega porque usted había dicho antes, cuando hablaba con nosotros, al principio de esta charla, de que el riesgo de una persona de estar mucho tiempo dentro del sanatorio donde había este tipo de bacteria es prácticamente letal. De la fuente donde estaba, ¿no es cierto?, emanando la legionela. Claro, claro. Quizás no sea, uno dice el sanatorio, pero probablemente, y ojalá así sea, no son todas las dependencias de una misma institución, que entiendo que tenía alrededor de, digamos, un sanatorio grande, de muchísimas camas. Sí. Entonces, por eso es que hay que localizar y ver en qué sector estuvo esto, porque los pacientes estuvieron en determinado sector, y hasta ahora los trabajadores involucrados también eran de determinada área del sanatorio, aparentemente. El Al enfermero... final es mejor poner un ventilador que aire Toda la acondicionado investigación en los hay que tener un poquito más de paciencia para poder hablar con precisión en un tema muy delicado, que es cuando ya interviene plenamente epidemiología y de la provincia, de la nación, e inclusive ustedes también han visto que la ministra de Salud, Carla Bisotti, ha venido también con la representante de la OPS, que más allá de que se trata del brote de legionela que ella ha conocido, todo eso, digamos, también ellos van a quedarse para llegar hasta el final de la investigación, que va a concluir con la detección en el lugar de los acontecimientos, de dónde está la falla, en la solución y, digamos, en todo lo que hace a las propuestas para que estas eventualidades no se repitan, si es posible, nunca más. Igual la verdad que nos cuesta hasta tomar dimensión de lo que debe ser trasladar a todos los pacientes, todos absolutamente, de un sanatorio con todos sus especialistas. Y me imagino también que algunos pacientes habrán tenido un estado crítico por otras enfermedades, si no el me dolor equivoco, de la eran 12. familia, de tener que sacarlos de ahí. Y la Es preocupación. toda una logística. Y la preocupación. Vos tenés a alguien internado en un sanatorio, que las 24 horas del día están hablando de lo peligroso que es en todos los medios, y con razón lo hablaban y lo hablamos. Vos imaginate tener ahí y estar prácticamente preso, porque en definitiva la gente que estaba ahí tenía la pertenencia, digamos, en la prestación a ese lugar y no tenía alternativas de ir a otro lugar. Adriana. Y tampoco el dinero para hacer. El enfermero que también falleció, lamentablemente, ¿tenía algún tipo de comorbilidad? Sí, todos tenían comorbilidades. Sí. ¿El médico también? Tenía una secuela también de una afección pulmonar de 7 años atrás, tabaquismo, y era un enfermero muy querido, muy conocido también en el sistema público de salud, porque en esto desafortunado y desgraciado que nos toca, a lo que repetimos hasta el final, que trabajamos en 1000 lugares para tener una vida más o menos, y que nadie nos escucha, a los trabajadores de la salud. También él era supervisor de toda el área de la provincia de Tucumán, de enfermería, ¿no? Muy querido y reconocido en toda esa zona. Estamos, doctora, aguárdeme un segundito, estamos con los chicos ya de tiempo real. Hola Ana, hola Dani. Bueno, preocupados por esto. Muy buena nota, excelente nota con Adriana. Es muy buena porque aparte ella cuenta lo que en principio es esta bacteria que muchos desconocían, demás, cómo... Desconocíamos cómo se multiplica, cómo puede ser la transmisión. Lo que sí es un dato afortunado es que no se contagia de persona a persona, pero ha causado ya 6 muertos en esta clínica y hay 12 pacientes trasladados. Se escuchaba que hay 3 en grave estado, ¿no? Todavía del resto de los pacientes. Lo desafortunado también que nos comenta Adriana es que esto se podría haber evitado, ¿no? Porque estamos hablando de los controles sanitarios que se tienen que realizar en hospitales y sanatorios, y por lo que cuenta, evidentemente por ahí con las instituciones privadas está la creencia de que las cosas van a estar mejor, entonces tal vez se chequea un poco menos, porque estamos hablando de sistemas de ventilación, de tanques de agua, hay que ver realmente dónde se termina efectuando el contagio, pero la verdad que cuando estamos hablando de ventilación
cambio de filtros, chequeos, limpieza, cosas básicas. Limpieza de tanques de agua. Qué cosa extraña, ¿no? Porque lo primero que uno analiza o piensa que lo primero que van a hacer hincapié los sanatorios privados o las clínicas o los hospitales públicos, en este punto que mencionaba Valen. Sí, obvio. La limpieza, la higiene, el agua, los filtros de los aire acondicionados. Por eso lleva a la salud también. Tiene que ver con la salud. El ABC uno, claro, ¿no? Claro. Bueno, pero esto también puede pasar en un edificio. Les recuerdo que el ministro de Salud en su conferencia de prensa dijo que en los tanques de agua no contaban con las tapas adecuadas, no contaban con tapas. Que suele suceder eso también en muchos consorcios. Después uno tiene que ver si esto sirve o no para esto, pero... Fundamental. O sea, puede haber una rata muerta, digamos, en el tanque de agua, para decirlo de una forma espantosa. Tranquilamente, son cosas que pasan si se dejan los tanques abiertos. Y puede haber múltiples bacterias, además. O cubiertos con un plástico, en fin. Adriana, gracias por este concepto, por esta nota, como siempre, Muy y generosa. seguramente te vamos a volver a convocar,